Cordial saludo. Mi nombre es Elodia de Jesús Ortega Guevara. Soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. En el siguiente trabajo se quiere lograr describir las premisas fundamentales de la teoría y autores representativos del estudio de la personalidad, facilitando la integración de estos conocimientos al ser de cada estudiante como sujeto y futuro profesional. Para esto se ven involucradas las perspectivas que aquí podemos observar. El objetivo de este trabajo es conocer y estudiar las perspectivas teóricas en detalle sobre los diversos aspectos de la teoría de la personalidad, como lo son la biológica, cognitiva, del aprendizaje, humanista, rasgos y psicoanalítica, permitiendo ampliar y edificar nuestros conocimientos. Según la teoría psicodinámica de la personalidad, el enfoque dinámico de la personalidad nos dice que la manera de evaluar dicho fenómeno involucra estrategias como las técnicas de manchas o tintas, técnicas pictóricas o gráficas, técnicas verbales, recuerdos autobiográficos y técnicas de ejecución. Según Sigmund Freud, para él el comportamiento y la personalidad están vinculadas a la existencia de impulsos que necesitamos llevar a la práctica y el conflicto que supone esta necesidad y la limitación de la realidad. Supone para su cumplimiento que se trata de un modelo clínico e internalista. El concepto de conducta desde esta orientación es de vital importancia porque permite entender la personalidad. Es por eso que Pervin y Young, en 1998, plantean que el punto de vista estructural de Freud es una buena manera de abordar este tema. Según la idea antes expuesta, las personas poseen tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. La primera de ellas corresponde a lo que se ha denominado el ello, la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es total inconsciente. Se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. En esta parte, el desarrollo del niño tiene dos maneras de obtener placer, las acciones reflejas y las fantasías, según lo cita Brainsky en 1998. La segunda estructura planteada por Freud es el yo, el que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, que busca satisfacer los deseos del ello del mundo externo. Cuando la persona llega a la edad adulta no solo busca la satisfacción de deseos, sino que empieza a entrar en juego el componente moral, lo cual se ha denominado el superyo y es la tercera estructura planteada en esta teoría. Freud, por otra parte, plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que personas logran satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida, es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que aborda cada una de las etapas psicosexuales, según lo cita Morris y Masto 2005. Las etapas psicosexuales son 5 y las vivencias en cada una de ellas dan cuenta de un posible perfil de personalidad. Aquí podemos observar las 5 etapas, que son la oral, anal, fálica, latencia y genital. Y podemos observar las edades en las que se da y lo que corresponde al concepto de cada una de ellas. Teoría fenomenológica de la personalidad. Entre sus autores tenemos a Carl Rogers y a Allport 1940. Carl consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar logros que tengan un componente benéfico. Para él, la persona, desde que nace, viene con una serie de capacidades y potenciales, las cuales tiene que seguir cultivando a través de la adquisición de nuevas destrezas. Esta capacidad se ha denominado tendencia a la realización. Por el contrario, cuando el individuo descuida el potencial innato, hay una tendencia a que se vuelva a ser rígido, defensivo, etc. Según Allport, este resaltó la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad y señaló que debía existir una continuidad motivacional en la vida de la persona. Estuvo de acuerdo con Freud en que la motivación estaba determinada por los instintos sexuales, pero difiere de él en esta determinación se dé de manera indefinida. Según él, el predominio de los instintos sexuales no permanece durante toda la vida. Para la evaluación de la personalidad desde este modelo, desde el fenomenológico,
Los teóricos han planteado la utilización de pruebas como el ordenamiento Q, diseñado por William Spencer en la década de los 50, la escala de autoconceptos de Tennant, la escala de autoconcepto para niños de Pierre Harris y inventarios de autoestima de Copernicus. Todo esto con el fin de que, de manera general, desde este enfoque, se tiendan a referir herramientas como los estudios de casos, entrevistas no estructuradas en lugar de pruebas psicológicas de tipo objetivo. En esta teoría se considera que el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos e inconscientes, sino que tiene una motivación positiva y que conforme a cómo evoluciona en la vida, el hombre va logrando tener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. En la teoría de los rasgos, esta se refiere a las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Raymond Cattell, uno de los personajes más significativos de esta teoría, agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen. De esta manera su clasificación fue la siguiente: las comunes, superficiales, constitucionales y dinámicas. Por otro lado, tenemos que Hans Heyns, 1970, definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente, definición originada a partir del orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría de aprendizaje, estableciendo así las bases de la personalidad compuesta por 3 dimensiones: la introversión y extroversión, una segunda que es el neuroticismo, que son los síntomas relacionados con la ansiedad, y el psicoticismo, que es la conducta desorganizada. Entre los instrumentos de evaluación de la personalidad desde esta teoría se encuentra el 16PF, desarrollado por Cattell, el MMPI, Minnesota Multipath Personality Inventory, y otro de los instrumentos planteados por el autor de Einstein Personality Question, EPQR, en 1991. Aquí podemos observar sus definiciones. Entre la teoría conductual de la personalidad, tenemos que según este modelo, la personalidad se expresa por la conducta y la conducta depende del ambiente. Para los autores conductistas, la personalidad es el producto de la historia exclusiva de reforzamiento de cada individuo. Está formada por un conjunto de hábitos que se muestran más o menos estables y permanentes y que provocan respuestas similares ante una agrupación de estímulos determinados. Por tanto, según esta teoría, la personalidad se puede cambiar. Los cambios se logran cambiando el ambiente, valiéndose del refuerzo. Las variables de la personalidad, o sea, los hábitos, son etiquetas que se ponen a la persona en función de la conducta que expresa. Aunque la personalidad humana puede ser muy modificable según los conductistas, no deja de ser pasiva ya que viene determinada por el ambiente y la persona sigue siendo moldeada, principalmente por fuerzas que escapan a su control. En la teoría cognitiva de la personalidad existen autores como Bandura, quien consideró a los seres humanos como complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Mitchell, 1973, este autor se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje sociocognitivo, variables que generaron otras maneras de percibir las diferencias conductuales. Pero sin embargo, el autor Kelly, 1955, citado por Bervin y John, 1998, planteó como concepto estructural de la personalidad del constructo como una manera de construir o interpretar el mundo, el cual es un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta, les da estructura y significado al observar dichos sucesos. El individuo da cuenta de que existen características que lo diferencian de otros individuos.
En cuanto al aporte de la construcción de instrumentos, Reuter en 1966 presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo de reforzamiento, la cual consiste en un inventario autodescriptivo de elección forzada construido en el contexto del aprendizaje social. Esta teoría de la que estamos hablando plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación, en palabras de el autor Bandura. Teoría integradora de la personalidad. Esta plantea objetivos como elaborar un modelo de personalidad amplio que posibilite la integración de las principales teorías que organizan los principales logros de la investigación empírica incorporada a la inteligencia. Definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores o facetas de las grandes dimensiones, fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista y ofrecer un modelo de rasgos que incorporen los paradigmas actuales activos, sobrepasando el concepto descriptivo de la estructura y permitiendo involucrarse con los procesos. Según la teoría integradora, tenemos que la personalidad no podrá limitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter o la inteligencia, sino que debe incluir los tres aspectos. Por otro lado, tenemos que no puede limitarse solo al consciente o al inconsciente, como tampoco a las conductas observables o a las internas, que debe tener los dos factores en cuenta. Por otra parte, tenemos que esta teoría no se debe limitar a las diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres, y por supuesto tampoco debe orientarse sobre la conducta normal. Es evidente que tiene que tener en cuenta psicopatología y por lo tanto aportar posibles estrategias de cambio. En esta teoría integradora de la personalidad se distinguen 5 factores o dimensiones, la cual son la extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura de la experiencia. El instrumento propuesto por las 5 grandes es el BF, que a partir de los 5 factores identificados en la teoría y de acuerdo con las características de cada uno, pretende dar cuenta de la personalidad del individuo. Otro aspecto de la teoría integradora es el modelo de los 7 factores de Cloninger 1998, la cual propone 4 dimensiones temperamentales que reflejan disposición innata de respuestas a estímulos persistentes a lo largo del tiempo y por otra parte propone 3 dimensiones caracterológicas que reflejan diferencias individuales y que se desarrollan en interacciones no lineales entre el temperamento y las experiencias virales, como lo cita el autor Barkey, Draghi y Hill en 2002. Las dimensiones temperamentales planteadas en el modelo de Cloninger son, aquí las tenemos, la búsqueda de novedad que se refería a la activación conductual, la evitación del daño que se refería a la inhibición conductual, dependencia de la recompensa, que son los procesos de extinción y habituación de respuestas conductuales aprendidas, y una cuarta dimensión que inicialmente formaba parte de dependencia de la recompensa, que es la de persistencia. En conclusión, muchos de nuestros recursos internos y nuestra personalidad es puesta a prueba en la vida por ciertos y determinados hechos que tienen un impacto emocional en nosotros. Estos hechos ponen a nuestra capacidad de acción humana y requieren de esfuerzos y autorreflexión interna en base a un marco de referencias positivos con el cual contrastar nuestro accionar externo y nuestros pensamientos, sentimientos y emociones con el objetivo de identificar nuestros puntos débiles y poder superarlos. Abordar de esta forma estas pruebas de vida se constituyen en una oportunidad para ampliar y transformar positivamente nuestras capacidades, nuestros conocimientos, o sea, de nosotros mismos, nuestro autoconcepto y toda nuestra personalidad en crecimiento y evolución. A continuación podemos observar las referencias. Espero les
haya agradado este video. Muchas gracias.